Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos para romper todo paradigma. Amén, amén. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Te bendecimos, aunque ya eres bendito, y ungimos tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1. Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo está ¿dónde? En todo lugar. En la reunión pasada aprendimos que el Padre, ¿dónde está físicamente? En el cielo, sentado en su trono. Decíamos que hasta rodeado de luz y todo eso. Ya te recordás, ¿verdad? Ahí está el Padre físicamente. Jesucristo, ¿dónde está? Físicamente. A la diestra de Dios Padre. Pero ¿saben qué? Jesucristo, tipificando en el jardín del Edén, se recuerda que había como una puerta donde Dios todos los días bajaba a visitar a Adán. ¿Se acuerdan? Todos los días. Y se recuerdan que Dios también con Moisés y con Abraham, los cuales Dios dijo que eran sus amigos, los visitaba también. Y ellos hablaban cara a cara con Dios. El mismo Dios bajaba al monte Sinaí y dice que temblaba y todos asustados abajo. Y dice que cuando Moisés salió del monte, ¿cómo le parecía la cara? Y todos decían: Moisés, ¿qué ha pasado? Parece que has visto al Omnipotente, porque mira, te brilla la cara. Cuando tú te rozas siquiera un poquito con la gloria de Dios, te brilla todo. No sabes qué pasó, pero todo cambia en el ambiente, porque es algo sobrenatural. Es algo que no se da todos los días, y es algo que no todos los hijos de Dios tienen. El privilegio de conocer a Dios cara a cara, de sentirlo, aunque yo no lo pueda ver, yo sé que Él ahí está. Y Él salió con el rostro brillante. No sé cuántos de ustedes han ido en pick-up donde hay mucho polvo. ¿Cómo quedan de la cara después? Quedan con un rostro resplandeciente, ¿verdad? Brilloso, blanco, ¿verdad? Así es la presencia de Dios. Cuando tú sales de estar con Dios, toda la gente te va a notar algo diferente. ¿Y qué es lo que tienes que decir? Es que estuve con mi Padre, con la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la presencia de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida? Pero usted me dice amén, amén, amén. Pero ¿dónde está escrito eso? Yo no puedo decir nada que no esté escrito en la palabra de Dios. No crea nada de lo que yo digo si no tiene su base en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está escrito eso que Él está conmigo todos los días? Jesucristo mismo dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo es que Él iba a estar con nosotros todos los días? Porque es necesario que yo me vaya. Pero no se preocupen, porque les mandaré al Consolador y Él les guiará hacia toda verdad. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿saben qué? La presencia de Dios, nosotros como iglesia hemos cometido un gran error al decir: es que yo no siento la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Muchos no creen que Dios existe porque no sienten la presencia de Dios. No existe porque no lo puedo sentir, dice. Entonces no existe. De ahí vienen los ateos y todo esto. No existe, dicen, ¿verdad? ¿Está escrito eso o no? Está escrito, ¿verdad? Está escrito. Entonces, la presencia de Dios no la tienes que sentir para creerla. La presencia de Dios la tienes que creer. Cuando tú la creas, la vas a sentir. Diga conmigo: cuando yo crea la presencia de Dios, la voy a sentir. Pero no es al revés. Yo siento para creer, no es así. Muchos que tienen el corazón pura piedra, y Dios de un momento a otro los toca, porque si no es así, no creen. Les pone un corazón de carne, ¿verdad? Miren que esas son las personas que trabajan más después. Las más duras son las que vienen a trabajar más. ¿Por qué? Por agradecimiento. Pero ¿por qué usted está el día de hoy aquí? ¿Por qué el día de hoy usted ha decidido unirse con nosotros como un guerrero de oración, como hijos de Dios? No cualquier mendigo, ni como cualquier pobre que va porque cualquier cosa, porque le van a dar algo, no. ¿Por qué usted está el día de hoy adorando a su Padre juntamente con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cuándo vino a Dios? ¿Cuándo usted vino y le entregó su vida a Él? ¿Cuándo?
Yo no alabo a Dios, yo no sirvo a Dios por compromiso. Yo no sirvo a Dios por compromiso. Usted lo hace por compromiso, no me responda. Servimos a Dios, ¿por qué? Hay muchos motivos y Dios me hablaba, ve y pregúntales cuál es el motivo por el cual me buscan. ¿Cuál será el motivo? ¿Saben qué? Yo no estoy buscando a Dios por compromiso, ni porque Él me va a castigar si no lo hago, ni por obligación porque Él se va a enojar conmigo, no. Yo simplemente lo sirvo por amor, por gratitud. Cuando yo empecé a servir a Dios, yo realmente no necesitaba nada, lo tenía todo, no estaba enfermo, no estábamos en pobreza, prácticamente lo teníamos todo. Yo escuchaba en esta semana a un ministro de Dios que decía, ¿qué me ha hecho Dios para que yo no lo sirva? A ver, hermana Trini, ¿qué te ha hecho Dios para que no lo sirvas? Para que no lo sirvas. ¿Te ha castigado? ¿Te ha hecho cualquier maldad Dios? No. Y así decía este hermano, Dios no me ha hecho nada para que yo no lo sirva. Más bien me ha salvado. ¿Cómo no lo voy a servir? Entonces estoy sirviendo a Dios por agradecimiento, por gratitud, por amor. Y ustedes saben que la palabra amor no existe, que no es una palabra completa. No es una palabra completa. A ver, por ejemplo, ¿qué se necesita para que sea una cosa real que diga una botella con agua? Esa es una frase, una botella con agua. ¿Qué necesito para que esa frase sea verdadera? Necesito una botella que tenga agua. Pero ¿será que si yo digo una botella con agua y solo tengo agua? No es una botella con agua. Y si solo tengo la botella y no tengo agua, no existe. No es verdad lo que yo estoy diciendo. Y saben que la palabra amor no existe si no está unida a una acción. Entonces, cuando nosotros decimos te amo, ¿a quiénes les decimos te amo? ¿Ha dicho usted te amo? Por supuesto, todos lo hemos hecho, todos los días. Pero ¿será que verdaderamente tiene algo real eso? Porque en la palabra, esta palabra amor es una palabra que está en sentido medio. Diga sentido medio, quiere decir que no está completa. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿saben qué? Si yo leo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué me quiere decir eso? Nada. Por eso es que inmediatamente después dice, desde el principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es la palabra amor. Mis palabras con hechos. Yo no digo te amo, sino que más bien digo en qué puedo ayudarte. Y ahí estoy demostrando que te amo en base a los hechos, en base a lo que yo hago. Yo no puedo decir algo, te amo y dejo morir a la otra persona. Te amo y dejo que se pierda. No puedo hacer eso. ¿Y saben qué? Hay muchos religiosos que dicen todos los días te amo Dios, pero no lo aman porque no tienen hechos, no tienen obras. Y para terminar esto, dice la palabra de Dios que había una hierba, una zarza, ¿se recuerdan? ¿Y cómo estaba la zarza cuando pasó Jesús por ahí? Se le quedó viendo a la zarza y ¿qué le dijo? Al ver que estaba seca, sin fruto, ¿qué le dijo? Maldita. Dice que la zarza se pudrió, podríamos decir, se secó tanto que ya nunca iba a poder tener hijos porque había quedado estéril. Tenga cuidado con las maldiciones que Dios da, porque Dios nos da una oportunidad, un privilegio en el cual Dios siembra, pero apresúrese a dar fruto. Porque si lamentablemente no damos frutos, Dios no va a contradecir su palabra, que si no das fruto, no tienes sustancia, no tienes validez. Porque la palabra de Dios dice que la entrada al cielo ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es? Por fe, solo creer. Y saben, he estado pensando en esta semana, ¿por qué hacemos la salvación tan fácil? Hermano, crea en Jesucristo y recíbalo en su corazón y ya es salvo. Ya puede entrar al cielo. ¿Es cierto eso o no? Es cierto. Voy a explicar. Si usted va y a una persona la atropellaron y usted va y le dice arrepiéntase y se arrepiente y acepta a Jesucristo, ¿dónde se va? Porque creyó en Él. Creyó en Él. Y Dios al que le reconoce no lo echa fuera, dice la palabra de Dios. Él, ¿por qué lo aceptó Dios? Porque ya no tenía oportunidad de seguir viviendo. Pero si él hubiera seguido
En esta tierra, ahí sí Dios les demanda los frutos, el bautismo en el Espíritu Santo. A nosotros que ya le conocemos, pero él que apenas le conoció, ahí se mira la misericordia de Dios, porque su misericordia es mejor que la vida. Entonces ya vamos ahí. Pero tú que me estás escuchando en esta hora, tú ya le reconociste a él, ya lo tienes en tu corazón. Entonces, a ti, si no das frutos, tu fe está muerta, porque la fe sin obras está muerta. Entonces yo ahí sí que dudaría de tu salvación. Tenemos que llevar obras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Ahora sí leamos. Perdonen, en otra oportunidad voy a terminar lo de la presencia de Dios. Empecé por ahí, pero después me fui por otro lado. Pero es cosa que tenemos que enseñar, porque ¿saben qué? Dios a mí personalmente me dijo, hoy te levanto para que vayas y lleves a las personas a mi presencia, pero no como otros, me dice, que llevan a las personas, pero las llevan con los ojos tapados. A ver, si yo llevo a hermana Julia, le voy a enseñar una casa hermosa. Hermana, le voy a enseñar una casa hermosa y usted va a poder hacer todo lo que quiera en esa casa. Pero si la subo al carro y después le pongo una capucha, le cierro, le tapo los ojos, ¿será que usted cuando llegue a la casa va a decir, ay, qué hermoso, puedo descansar, tiene ventilación, hasta una piscina tiene para poderme refrescar? Y después, vámonos pues, le digo, les tapo los ojos y me la llevo y la dejo donde la encontré. ¿Será que ella va a poder llegar sola la otra vez? ¿Por qué? Porque no conoce. Y eso tienen muchos ministerios. Llevan a la gente a la presencia de Dios, pero no les enseñan cómo. Y cuando ellos se encuentran en problemas, ¿qué es lo que tienen que hacer? No saben qué hacer, se desesperan. Muchos hasta se van a tirar a los puentes. Pero ¿saben por qué no les enseñan los ministros? Porque tienen miedo que se vayan. Tienen miedo de que ellos puedan hacer las cosas solos. Y siempre que necesiten, ellos quieren que regresen a Él, porque Él sí los puede llevar a Dios. Es un ministerio egoísta. Y Dios me dijo, cuidado con el egoísmo. Vas a llevar a las personas, pero les vas a enseñar cómo pueden llegar ellas solas. Pero ahora la pregunta es, yo estoy dispuesto a enseñarle el camino, porque Dios me lo ha enseñado y revelado a mí. Pero ahora la pregunta es, ¿quiere usted acompañarme a la presencia de Dios? A la gloria de Dios, que cuando usted salga digan, pero ¿qué te pasa? Mira el rostro que tenés. Aún tus enemigos van a venir a ti y van a hacer la paz, porque van a ver que hay algo especial en ti. Acompañémonos todos juntos a la presencia de Dios, que es algo totalmente increíble. Amén. Pero hermano Jonathan, ¿qué necesito yo hacer para que Dios me use? Para que Dios haga su obra en mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejarte usar. Porque usted nunca ha visto una guitarra que la van a tocar y se dobla, ¿verdad? La van a tocar y se quiebran las cuerdas, ¿verdad? No, la guitarra se deja usar. ¿Por qué? Porque es un instrumento. Todos nosotros somos instrumentos, solo que unos no se dejan usar. Déjese usar y que sea Dios el que toque sus melodías a través de usted. Unos sonamos como violines, otros como pianos, otros como guitarras, otros como flautas. Todos sonamos diferente, pero eso no es el punto. El punto es que todos sonamos y te tienes que afinar en las manos de tu Dios. Pero yo no puedo afinarme en las manos de Dios si no conozco a Dios. Nunca he estado con Él, nunca Él me ha llenado de su poder, nunca me ha bautizado con su espíritu. No puedo subir de niveles. Esa es la tarea que yo he tenido con ustedes, ¿verdad? Hablamos en la reunión pasada que en la vida cristiana hay niveles. Nivel 1, 2, 3, por ejemplo, ¿verdad? Y es como una escalera, unas gradas. Y la salvación es el nivel número 1. ¿Por qué? Porque aquí he abierto una puerta abierta sobre vosotros. Aquí estoy tocando. Si alguno escucha mi voz, me abre la puerta, yo entraré con él, yo cenaré con él y él conmigo. Entonces, el nivel 1. Pero después viene el bautismo en agua, que podría ser el nivel 2. Después viene el bautismo en el Espíritu Santo, donde Él nos bautiza con evidencia de lenguas, el nivel 3. Y a partir del bautismo en el Espíritu Santo, nosotros entramos a una novedad de vida. Entramos y ya no somos débiles, sino que ya estamos creciendo. Imagínense, el bautismo en el Espíritu Santo es similar a la adolescencia, porque yo ya no soy niño y todavía no soy adulto. ¿Sí me entienden, verdad? Ya no soy niño, porque Pablo decía, no sean niños porque aún ustedes me dan dolores de parto. Miren la edad que tienen, mire hace cuántos años aceptaron y todavía me dan dolores de parto. No sean así, les decía Pablo enojado.
porque ni modo, no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Crecer. ¿Y por qué eran niños? Porque solo leche les daban. Le repito una vez más, ¿de qué le sirve a usted que yo venga y le predique 1 hora que Jesús murió por usted para que usted fuera salvo? ¿De qué le sirve? De nada. ¿Por qué? Porque eso usted ya lo sabe. Es como que todo que yo le esté dando a mi hijo, que no tengo, 10 años de pura leche en pacha. ¿Será que será bueno eso? Va a ser un niño que no va a estar desarrollado, que no va a poder hablar, que no va a tener dientes. Va a ser un niño de 20 años porque no lo alimentamos. Por eso es que usted tiene que buscar de dónde fluye la palabra de Dios. La palabra de Dios no llega, yo la tengo que buscar. ¿Saben qué es lo que llega? Lo básico de la palabra de Dios. Porque aquí Dios quiere que todo mundo se salve y que vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que quiere Dios, que todos se salven. El mensaje de la salvación es general para todos. ¿A qué van los misioneros? Los misioneros no van, por ejemplo, a África, donde ni del idioma conocen y nunca en su vida han escuchado a Jesucristo. ¿Y qué es lo que les van a enseñar? Que Jesucristo es el camino para llegar a Dios y que lo acepten porque Él murió por ellos. ¿Será que a ellos les sirve eso, sí o no? Les sirve porque ellos no conocen nada de Dios. Y si lo hacen, imagínense, no empiezan ni en el 1, empiezan menos saber cuánto, ¿verdad? Pero ahí van en el camino. Pero nosotros no tenemos excusa. Palabra de Dios en todos lados va a haber, pero esa palabra es muchas veces leche que no nos va a alimentar porque nosotros estamos creciendo y no nos va a alimentar la leche. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Por eso dice que lo tenemos que buscar a Él, porque Él es la palabra. Porque dice que la palabra, el verbo en Juan 1:1, el verbo era desde el principio y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y si el verbo no hubiera estado desde el principio, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. El verbo, ¿y qué es el verbo? Otras versiones dicen la palabra. Yo di un seminario que se llama El poder de la palabra, me parece, pero la palabra no es algo que está escrito, sino la palabra, ¿quién es? Jesucristo, porque Él es la palabra. Entonces se da cuenta, la palabra usted la tiene que buscar, porque si no, no estaría escrito, buscadme y me hallaréis. Al que busca, halla. El que toca, se le es abierto. ¿Saben qué? Aunque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es gratis, el evangelio no se cobra. Le pongo el ejemplo. ¿El agua dónde está? En todo el mundo. El agua es gratis, porque ahí corren en los mares, en los ríos. Aunque la del mar tiene que llevar un proceso para quitarle la sal, pero después es agua pura. Y el agua Dios la está cobrando. No, es gratis. Pero ¿qué pasa si yo quiero agua en mi casa? Antes, hace unos 15 años, 10 por ejemplo, el agua aquí en Guatemala era un recurso muy valioso que muchos recorrían distancias para ir a acarrear su propia agua. ¿Es así o no? O el agua se le iban a dejar a la puerta de su casa, les iban a abrir, a dejar sus llaves, todo ahí. Mire, aquí está, levántese de la cama y ahí va a estar su lavamanos. Ahí todo, la lavadora con agua, todo. ¿Verdad que no? La tenían que buscar y les costaba ir a buscarla, ¿verdad? ¿Sí? Aunque el agua era gratis, porque es un recurso de Dios, estoy hablando del agua en general, es de Dios, es gratis. Pero los medios para ir a traer el agua son caros. Tiene que comprar botes, su fuerza se gasta o pagar a alguien para que la traiga. Aunque el agua es gratis, los medios para traerla son caros. Así es el evangelio. Aunque el evangelio, la palabra de Dios son gratis, los medios para traerlos son muy caros. ¿Cuánto gasta un ministerio en enviar misioneros? Gasta miles. Si es un ministerio grande, gasta millones. ¿Cuánto cobra una radio para transmitir la palabra de Dios? Son miles. De televisión estamos hablando de millones. Aunque es gratis, es caro el medio para llevarlo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque el agua es gratis, la tubería que la lleva es pagada. Y nosotros, Dios nos ha prometido que nos va a dar todos los recursos y herramientas. ¿Dónde vamos a encontrar palabra de nivel 1? En todo lugar se va a predicar la cruz de Cristo. Pero si yo quiero aprender más de Dios, si yo quiero crecer, comer más, cosas nuevas, cosas ocultas, muchas veces eso yo ya tengo que poner de mi parte. Tal vez es en un lugar más lejano donde yo voy y tengo que gastar tal vez.
Si yo tengo planeado enseñar con equipo, con pantalla, ¿será que es gratis eso? Yo lo pido y ya, al otro día ya está todo instalado. No, por eso es que en muchos lugares yo tengo que aportar algo para poder recibir eso. Aunque el mensaje es gratis, esto no es gratis. Todo, sinceramente, es algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero le tengo una noticia: todo lo que usted gaste para su Dios, Él se lo va a devolver multiplicado 7 veces. Si no es que hasta 70 veces 7. Eso no es un gasto, es una inversión. Y yo le aconsejo que busque cualquier medio para conocer más a su Padre, para estar con Él. Amén. 12:1, Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Entonces, hermano Jonathan, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios? Si lo que tú piensas hacer es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto, pues esa es la voluntad de Dios. Mire que yo me he encontrado con muchas personas y que vienen para que ore por ellas, pero en el instante en que yo oro por ellas, Dios me habla en el oído y me dice, es que no puedes estar orando si ella no está dispuesta a recibirlo, porque ella pide oración, pero ella no cree que Dios la quiera sanar. Es que tal vez me mandó la enfermedad Dios. Eso no es así. Dios no enferma. He orado por personas que dicen, hermano, es que mire, es que Dios cómo me tienta. Ahí me pone la tentación enfrente, me dice. Pero qué cosa está diciendo, qué mentira, qué blasfemia. Si la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado ni tentar a nadie. Entonces, ¿será que es la voluntad que yo sea sano? Por supuesto, es bueno, es bueno. ¿Será que Dios quiere verme levantado y prosperado? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Será que Dios quiere que yo le trabaje a Él? Porque es bueno, porque es agradable a los ojos de Dios. Tenemos que aprender a reconocer lo que es bueno. Si es bueno, pues es de Dios. Si bendice a los demás, pues no estés pensándolo 10 veces. Ve y hazlo. Porque Dios habla. Y a muchos Dios no les habla audiblemente, pero sí les habla al espíritu y saber cómo lo sienten. ¿No le ha pasado que usted resulta con sus ideas y usted dice, no, esto sí que de plano esto no lo pensé yo, diría, ¿verdad? Que ahí apareció la idea en mi espíritu, yo soñé algo y ese sueño me llenó y yo me despierto y sigo viendo ese sueño porque era agradable y perfecto. Hermano Jonathan, ¿cuándo un sueño es de Dios? Cuando es agradable y cuando es perfecto. Sí, no le tenemos que estar dando vueltas al saber cuál es la voluntad de Dios. Y muchos me han preguntado, hermano, es que fíjese que yo desde que tenía 5 años me ha gustado hacer esto y yo me muero, me viene fácil hacer eso, pero saber si será la voluntad de Dios, me dice, ¿cómo no va a ser la voluntad si es bueno? Dice que Él desde antes que naciésemos nos depositó dones, depositó talentos en nosotros. Y si no los usamos nos va a decir, maldito, vete con tu padre el diablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Lo que a ti te guste hacer. Hermana, ¿qué le gusta hacer a usted? ¿O qué toda la vida le ha gustado hacer? Le ha gustado enseñar. Entonces, ¿para qué cree que Dios la tiene en esta tierra? Para enseñar, por ejemplo, ¿verdad? Lo que a ti te guste hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer también. Hay muchas personas que toda la vida han cargado su guitarra o se mueren por la música. ¿Qué creen que Dios quiere que sea? Un alabador, un cantor de Dios. Hay muchas personas que sí en toda su vida han orado y les gusta hacerlo. ¿Para qué creen que Dios los levantó? Para eso. Pero diga, la voluntad de Dios es buena. Diga, la voluntad de Dios es buena. Y voy a leer. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. ¿Cuál es mi culto? Mi culto no es ir al culto. Mi culto es llevar mi cuerpo al culto y al servicio a Dios. Por eso les compartí lo de amor. Amor no significa nada si no hay un hecho.
una acción que le continúe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu culto? Llevar tu cuerpo, poner tus manos al servicio de Dios, poner tus pies al servicio de Dios. Si hay un culto con mis vecinos, realmente no está representando mayor sacrificio, ¿verdad? Visto así de una forma física. Jonathan, eso es como cuando uno siente el deseo de ir a orar con una persona. Por ejemplo, uno siente llamado y necesita que sea persona cercana. Eso es una interacción espiritual, pero necesitamos ser activados para comprender ya verdaderamente, porque muchas veces vamos a hacer esto y esto, pero no estamos seguros. Ay, ¿será que sí es verdad? Tal vez decir, bueno, ¿y qué cree? Que necesito eso, tal vez, porque no estamos activados todavía en lo profético. Pero cuando nosotros, ¿cuál es la clave para recibir los dones del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo. Si nosotros no hemos llegado a ese tercer nivel, no van a fluir sanidades a través de nuestras manos. Escuche, a través de mis manos no va a haber palabras, no va a haber profecía, porque yo no estoy activado, está tapado el conducto que está en el cielo, ¿verdad? Entonces el bautismo en el Espíritu, les decía que son niveles, ¿verdad? Yo no puedo pasar a un tercer año en la universidad si no he aprobado el segundo, ¿verdad? Tengo que pasar, pero yo no me voy a desarrollar como Dios quiere, a menos que empiece a subir más de Dios. Y les decía en la reunión pasada, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere hacer? Les comento que Dios habla a veces y dice, miras a aquella persona, dile esto, esto y esto, y yo voy, ay Dios, yo a eso sí soy sincero con ustedes, nos cuesta hacerlo, porque pero si no es así, pero ¿cómo yo supe eso? Porque estoy subiendo niveles, mientras más subo, más escucho lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, el que no es bautizado en el Espíritu, no puede tener profecías, no fluyen a través de él las dones de ciencia. A mí me ha pasado mucho, que no sé cómo, es inexplicable, ¿verdad? Pero hay personas que Dios dice, en este lugar hay una persona con esta necesidad, o hay una que va a tomar una decisión mala esta semana, dile que no lo haga. Y es cierto, ahí me dicen, no me pasa eso que yo me asusté porque así yo me levanté y me dijeron, yo soy esa mujer, me dijeron. Porque yo antes había dicho una palabra de conocimiento de que en ese lugar había una mujer con esas características. Y de repente me asusta y me dice, yo soy esa mujer, y inmediato fue llena del Espíritu Santo. Pero eso es lo que yo digo, yo no puedo desarrollarme como Dios quiere que me desarrolle si no me activo en mi espíritu. Talentos y dones son muy diferentes, porque un talento es algo que yo traigo y yo lo puedo desarrollar aunque no esté en la iglesia. Por ejemplo, a una persona que Dios le puso un talento para tocar la guitarra y para adorarle a él ya trae eso, ¿verdad? Pero si no quiere nada con Dios, él se puede ir a meter a un instituto que le enseñen a tocar y después va a estar tocando a Satanás. Esos son talentos. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Yo le digo, cualquiera que invoque el nombre de Dios, Dios le contesta porque está escrito en la palabra de Dios. Si yo estoy orando por sanidades divinas, pues Él lo va a hacer, pero no van a fluir a través de mí, sino que Él va a hacerlo Él. Pero ¿saben cuál es la noticia? Dios no puede hacer todo, pero Él quiere usarme a mí. Pero yo, como les digo, es un crecimiento, un camino, un subir de gradas. Yo tengo que ir subiendo para poder desarrollarme con todo lo que quiero. Yo conozco ministerios que son hermosos, que tienen una oración buena, predican la palabra de Dios, pero no está la presencia de Dios ahí. Que la presencia de Dios no llega, la presencia de Dios se busca. Tenemos que tener la evidencia de que Dios está llenándonos a todos. Pero si no se mueve la presencia de Dios, la gloria de Dios, donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay todo, es el mismo Dios, el mismo manto de Dios que nos está cubriendo. Pero por la misericordia de Dios, su presencia siempre va a estar conmigo, en cualquier nivel donde yo me encuentre, porque cualquiera que clame a Dios, Él lo socorrerá, dice la palabra de Dios. Pero yo les animo, porque no podemos llevar a un nivel más alto, y como les decía, ellos hacen toda la obra de Dios, pero Dios acorta nuestros pasos y Dios nos da fuerzas cuando nosotros le conocemos más a Él. A mí me pasa mucho que voy solo, voy en el carro, y saber por qué no le ha pasado a usted, empieza a sentir la presencia de Dios allá a la par suya y usted termina llorando o termina riéndose. Pero hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos que jamás en su vida han sentido la presencia de Dios y que le siguen porque le tienen que seguir.
Pero Dios no se junta así como Moisés. ¿Y por qué Dios le hablaba a Moisés? Porque él lo buscaba. Porque él pagaba el precio y subía al monte. Y como no todos quieren subir al monte porque se cansan por el tiempo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tú le presentes a Él todo lo que tienes y lo que Él te ha dado. Porque Él lo va a redimir todo. Él no solamente quiere que tú digas y digas, porque será que será sacrificio que haga algo que es fácil para mí hacer. Si hay una hermana que le encanta cocinar y ella hasta pagaría para que la contraten para cocinar, ¿será que si le dicen, hermana, mire, se va a casar esta persona, ¿será que usted puede hacer la comida? ¿Será que le va a costar? No, porque a ella le encanta hacer esto. Eso no es ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque a ella le gusta. Pero si le dicen, hermana, fíjese que necesito que vaya a lavar los carros allá arriba. Y ella dice, y puede decir, pero estoy hablando de la hermana de la comida, ¿sí? Ella puede decir, no, es que fíjese que tengo que cocinar y se va a salir. Porque no le gusta. Y dicen, está bien, lo voy a hacer. Pero ese sí es un sacrificio. Solo por eso, es verdad. Bueno, y eso es lo que Dios quiere. Que presentes tu cuerpo para servir a Dios. Amén. No hay otra pregunta. Un día vamos a hacer no va a ser una prédica, sino una lección donde todos participemos y grabemos. Cerremos nuestros ojos, pongámonos de pie, ahí con tus ojos cerrados. Dios quiere en esta hora bendecirnos de una forma grande, grande, grande. Padre, venimos orando en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu palabra. Padre, yo una vez te dije, está bien, te voy a servir, pero si tu presencia no va a ir conmigo, pues no me saques de donde estoy. Si tu presencia no va a ir conmigo, pues no me saques. Padre, hay muchos que se conforman a servirte sin tu presencia. Hay muchos que se conforman, aunque tu presencia no esté. Pero yo no me conformo a que tu presencia no esté. Es cierto, ahí va a estar tu palabra, ahí va a estar el maná, ahí va a salir el agua de la roca, pero tu presencia no está ahí. No me sirve de nada el maná ni el agua de la roca si tu presencia no está conmigo, Padre. Dice que David danzaba en la presencia de Dios. Todos los días lo hacía. Y le diste un reino, le diste riquezas, todo se lo diste, Jesús. Todo se lo diste. Pero cuando David pecó y llegó el profeta y le dijo, tú tienes que morir, David se postró en tierra y te dijo a ti, Padre, Padre, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. A David no le importó el reino, ni las riquezas, ni nada. Lo que verdaderamente amaba a David era tu Santo Espíritu. Padre, tu Santo Espíritu es lo que queremos en este lugar. Tu Santo Espíritu. Oh Padre Santo, 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 Santo. Levanta tu voz y dile gracias. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres Dios, tú eres Dios. Padre, hoy vengo bendiciendo la vida de mi hermana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque aquí yo aligero tus pasos, dice el Señor, para que seas mi saeta, dice el Señor. Irás a donde yo te mande y te voy a confiar una porción más, dice el Señor. Porque una porción más te confiaré, dice el Señor, porque has demostrado que me quieres buscar. Has demostrado que quieres conocerme más de lo que me conoces, dice el Señor. Por eso te confiaré aún más, dice el Señor. Pero recuerda que al que mucho se le confía, mucho se le demandará, dice el Señor. En el nombre de Jesús vengo ungiendo la vida de tu hija, Padre. En el nombre de Jesús declaro que estas manos, a través de estas manos van a fluir sanidades, dice el Señor. Porque ciertamente he hecho de tu corazón, que anteriormente era como una piedra, ahora te he hecho la más blanda dentro de vosotros, dice el Señor. Porque ciertamente estoy usando tus manos para que a través de ella fluya mi sanidad, dice el Señor. Oh, gracias Jesús, porque tú eres bueno. Sí, Padre.
Padre, también vengo ungiendo la vida de tu hijo, Padre. En el nombre de Jesús le bendigo y declaro la bendición por la que ha estado pidiendo. Y hoy declaro, Padre, que tú te recuerdes de sus ofrendas y que recuerdes de su consagramiento a ti, para que tú te acuerdes de todo esto y le des, Padre, conforme sea lo que tú le quieres dar, y que le reveles aún más el lugar que tú quieres en el que esté. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, Jesús. Santo. Ninguna cosa de la cual tú hagas para mí se quedará sin recompensa, dice el Señor. Porque aquí ángeles de prosperidad mando a ti, porque ciertamente tú te has levantado para buscar mi rostro. He aquí los que se levantan para ir a la guerra, cuando lleguen al lugar de la guerra, encontrarán a sus enemigos tirados, derrotados, porque ciertamente yo los derrotaré antes que ustedes vayan a pelear. Yo los derrotaré antes que tú te levantes a pelear, dice el Señor. Y cuando salgas de la guerra que yo ya gané por ti, dice el Señor, saldrás con el botín, saldrás con la riqueza de tu enemigo, saldrás con la prosperidad de tu enemigo y saldrás con la salud de tu enemigo, dice el Señor, porque yo ciertamente pelearé tus batallas por ti, dice el Señor. En el nombre de Jesucristo, levanta tus manos, te quiero bendecir. Que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús yo les bendigo con una bendición extra, porque hoy decreto, Padre, que tu palabra es verdad y que a quien yo bendiga tú lo bendecirás también. Y porque una bendición echa fuera toda maldición, te pido que nos uses para ser tus instrumentos, para traer a este lugar personas necesitadas de tu presencia, personas necesitadas de tu salud, personas necesitadas de tu toque. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Él. Amén.